Durante mucho tiempo, chicos, dejé de crear contenido porque realmente pensaba que yo ya no tenía nada que decir, que no encontraba una plataforma con la cual realmente me sintiera totalmente cómoda, con la cual quisiera crear contenido y la verdad ahí procrastinaba mucho porque yo decía, estoy muy cansada, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, tengo muchas obligaciones, tengo que hacer muchas cosas, como el tengo, pero crear contenido para mí era demasiado complejo, no encontraba como una ruta, un sistema, a pesar de que también trabajo en este medio, era difícil porque no, créanme que no es fácil crear para uno mismo, es más fácil crear para otros, pero cuando tú tienes que crear tu propio contenido, no es fácil. Y la verdad, quiero ser completamente honesta. Yo en ese momento pensaba como, ¿para qué voy a hacer todo ese contenido o para qué me voy a desgastar si nadie me va a ver? Era como una confrontación misma todo el tiempo de saber si crear, si no crear, y creo que ahí fue donde se detuvo todo. Hola, hola, mi nombre es Erika Garrido y me conoces por acá como Erika Íntima y este precisamente es un espacio para hablar de comunicación, de relaciones, de deseo, de todas esas cosas de la vida que muchas veces pensamos pero pocas veces nos atrevemos a hablar. Así que siéntate, tómate ese café o ese té y vamos a arrancar. Después de ese lapsus de no crear contenido, apareció algo llamado el cansancio. Yo pues tengo un trabajo normal de 7 a 5, de 7 a 8, manejo mis tiempos y eso también me permite mucho crear. Pero el cansancio se apoderó de mí, porque en los momentos en los que tenía tiempo, pues ¿qué quería? Quería estar tranquila, quería estar viendo una película, una serie, estar con mi pareja de ese momento, si tenía pareja o no, estar con mis amigos, dormir, crear, pintar, dibujar, hacer ejercicio, quería hacer de todo menos crear, porque realmente la procrastinación estaba ahí, todo el tiempo presente y por un lado estaba como una vocecita que me decía, crea, 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 pero el otro lado estaba como, no, vámonos chill, vámonos a comer, vámonos a dormir, eh, eso, ponte a ver una película, miremos el infinito scroll en redes sociales, perdamos un poquito el tiempo. Aparte me la pasaba viendo un montón de creadores hablando acerca de cómo crear contenido. Yo trabajo en este mundo también del marketing en términos corporativos, entonces es muy fácil crear contenido desde la parte corporativa porque te pagan y es algo que tú secuencialmente a través de una parrilla de contenidos tienes, pero cuando creas para ti mismo pues no es tan fácil, o sea, como uno ser su autojefe, por decirlo así, su autocreador, no es fácil, a pesar de que venía de un tema donde también he trabajado con creadores de contenido, especialmente con youtubers, y yo decía, Dios mío, ¿qué me pasa? Eh, pero realmente la pereza se había apoderado de todo este cuerpecito, de todo este ser, y yo no podía como arrancar, o sea, a pesar de que ya había tenido un podcast, a pesar de que ya tenía muchas cosas, pero una de las, digamos, de los temas que me di cuenta era que yo le daba prioridad a otras cosas en mi vida, que no está mal. Le daba prioridad a otro tipo de personas, a otro tipo de situaciones, a otro tipo de cosas que finalmente no era que fueran malas, sino que no iban ligadas al tema de crear. Entonces creo que ahí fue uno de los primeros obstáculos. Después de la pereza, realmente llegó la falta de motivación. Yo no tenía una motivación para crear. Cuando tú trabajas en cualquier entidad o en una agencia de publicidad, en el país que sea, pues a ti te pagan y tienes una motivación salarial, por decirlo así, o emocional. Pero digamos acá yo no tenía una motivación real. Yo quería crear contenido, sí, quería seguir hablando de esos temas que tanto me gustan, sí, quería seguir creando, sí, pero no había esa motivación real. Y yo no la estaba encontrando en ese momento, por lo tanto, pues decidí parar, como que no había algo que me motivara. Y yo esto lo asocio mucho con el hecho de hacer ejercicio, porque cuando uno hace ejercicio es porque tiene una motivación. ¿Y cuál es la motivación? Pues tener una mejor salud, tener una mejor calidad de vida, pero en ese momento yo no tenía ninguna motivación. Entonces yo decía, bueno, pero ¿para qué hago todo ese esfuerzo si realmente nadie me va a ver, si me van a ver los mismos gatos de siempre o me va a ver otra persona que nada que ver con mi comunidad? O sea, como que yo me colocaba 80.000 peros y como que no ejecutaba, pero como que vuelvo y les reitero, como que tenía a una Erika de este lado hablando mi nueva vocecita de tú eres buena, tienes todo para crear, tienes la voz, la cámara, el micrófono, tienes todo,
pero por dentro no había motivación. Y aquí quiero confesarles algo realmente. Yo me considero muy buena hablando, educando, enseñando, creando, grabando. Desde muy pequeña nací con el foco de las cámaras. Mi familia también trabaja en el mundo de la radio. Estaba muy anclada a lo que son los micrófonos, las cámaras y todo este cuento. Pero había un enemigo y el enemigo lo tenía al lado sin que me hubiera dado cuenta y era editar. O sea, yo soy muy buena creando una estrategia y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero cuando llegaba realmente el momento de editar, ahí me bloqueaba, porque yo no me considero una persona buena editando, no me gusta, no es algo que se me dé. Entonces yo decía, pucha, pero para ser creador de contenido tengo que tener ciertas habilidades, tengo que saber editar, tengo que saber hablar, tengo que mirar a la cámara, tengo. Entonces era como ¡pua! Un mar de un montón de cosas que tenía que hacer en función de algo donde no había una motivación y donde la señora Pereza estaba de primeras, el señor motivador estaba de segundas y el tercero era el monstruo de editar. O sea, para mí eran como unos personajes de una serie, o sea, sí me empeliculaba demasiado porque así lo veía yo y así lo sentía yo. Entonces yo decía, bueno, yo soy buena escribiendo, me gusta entrevistar, en mi trabajo del diario común entrevisto a personas, hablo con personas, soy una persona muy ágil mentalmente, me considero que tengo unos talentos en términos de comunicación. Somos Virgo. Y los Virgo tenemos eso y soy muy intuitiva y todo, y ay, sí, 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 pero en la parte de edición no se me daba, entonces yo decía como, bueno, ¿y para qué voy a crear todo ese contenido si realmente editar, o sea, grabar el contenido me va a llevar, no sé, 20 minutos, media hora, pero editarlo, ¿cuánto me lleva? Y era algo porque a lo cual yo también lo asociaba a mi trabajo, porque pues yo en mi trabajo puedo hacer un programa, puedo entrevistar a alguien, puedo, pero siempre hay otra persona detrás de, que es el editor, el diseñador, esa persona que lo acompaña a uno como periodista, pues armar realmente ese contenido que va a salir en redes sociales o que va a salir en algún medio de comunicación, o siempre hay un acompañamiento, ¿cierto? Pero ya cuando son los proyectos propios o los proyectos de uno, pues ¿quién está? Pues nadie, tú contra el mundo. Cuando uno crea para una empresa o cuando a ti te están pagando para esa empresa o ese producto es mucho más fácil. Pero cuando tú creas para ti mismo y el hecho de tú sentarte, escribir, grabarte, editar y después publicar esos videos, te hace exponerte o te hace un poquito vulnerable, por decirlo así. Pero realmente yo decía, bueno, ¿y esto quién lo va a ver? ¿Cierto? Pero después pensé, ¿desde cuándo el valor de las cosas que tú haces depende del número de personas que te ven? Y es precisamente ahí donde yo me quedé y otra vez lo asimilaba con el ejercicio, porque es que siento que cuando empecé a hacer ejercicio empecé a entender muchas cosas de la creación de contenido. Y ustedes se preguntarán, bueno, Eri, ¿por qué? Porque mi entrenadora una vez me dijo, aquí la gente viene a entrenar y cada quien está metido en su cuento. Lo que pasa es que nosotros tenemos como unos personajes metidos en la cabeza y es que todo el mundo, tú vas a un gimnasio y todo el mundo te está viendo de cómo vas a entrenar hoy y si lo vas a hacer bien o si lo vas a hacer mal. Y mentira, cada quien, o sea, de verdad, cada persona está metida en su película, con sus audífonos, escuchando la canción, el podcast, lo que más quiera, peleando, lo que sea. Pero en ese momento cuando tú creas contenido, entonces volvíamos al tema de cuando yo inicié el podcast, cuando estaba en Bragas al aire, después cuando hice Incendiario, en pandemia, ella me decía, ¿tú en algún momento pensaste cuántas personas te iban a ver? No, tú solamente querías hablar, contarle a la gente, hablar de todos esos temas que te gustan, sin importar si había mucha gente o muy poquita gente o tenías una comunidad muy fidelizada de que te viera. Entonces realmente yo decía, tiene toda la razón, el valor de lo que nosotros creemos o creamos no puede ser igual o superior al número de personas que nos ven, porque finalmente esto se vuelve un portafolio, esto se vuelve tu vida, tus creencias, la forma en la que tú empiezas a ver y también a investigar, se vuelve algo diferente. Y pues hoy en día hay personas que viven netamente de la creación de contenidos, de youtubers. Yo me acuerdo que recién yo había salido, no, ya llevaba mentiras, ya llevaba unos años en YouTube. Yo trabajé con youtubers en una época que hoy en día pues son muy top, muy grandes, y yo los miraba, yo decía, si yo en esa época me hubiera puesto a crear muy juiciosa,
videos, pues de pronto la historia sería diferente, pero que los diferencia a ellos del resto de personas es ser constante. Yo creo que la palabra más importante en la creación de contenidos es la constancia. Si tú eres constante, pues realmente te va a ir muy bien y vas a crear una comunidad y vas a tener una voz y te vas a poder conectar con más personas y vas a poderle llevar ese mensaje que tú tanto tienes a otras personas. Y cuando hablaba con mis amigas o una maña que tenía que le había contado por TikTok de hablar con los conductores de los Ubers aquí en donde vivo en Bogotá, Colombia, es como sentarme a hablar con ellos también facilitaba muchas las cosas y me decían, oye, pero ven, a mí me gusta mucho la manera en la que tú hablas, en cómo te expresas, en cómo nos escuchas, ¿por qué no haces un podcast o por qué no haces videos en YouTube o en TikTok o en Instagram? Bueno, en la plataforma donde ustedes más se sientan cómodos, porque realmente uno se tiene que sentir cómodo para estar acá sentado, para hablarle al micrófono, para estar frente a una cámara, para conectar con personas que tú no sabes ese mensaje que tú estás haciendo en ese momento o ese contenido que tú estás grabando, a quién le va a llegar. ¿Sí? A mí la verdad no me importaba como el miedo al que dirán o el miedo a que otra persona me viera o nada, porque realmente es mi voz y es mi esencia. Y el día que una persona llegue a pagar esa esencia, pues ¡pum! De hecho, ya les voy a contar una historia que tengo en Substack, pero no me quiero saltar porque es algo que quiero recomendarles de cómo una persona alguna vez intentó apagar mi fuego, como en la creación de contenido, pero eso lo dejaré para otro video. Y entonces hacemos lo que muchas personas hacen, que es procrastinar. Y era cuando tenga tiempo, cuando tenga motivación, cuando edite mejor, cuando haga el curso, cuando tenga una mejor estrategia, cuando sea más conocida en el medio, cuando tenga algo bueno que decir. Muchas personas, y creo que aquí hablando con muchos colegas y amigos, se detienen mucho de esto y es como yo sé muchas cosas, pero no sé qué decir o cómo decirlo, no sé si la gente se va a burlar de mí, eh, como el hate, ¿no? Todo este tema en internet no es fácil porque cuando tú hablas también te muestras, es un acto también de vulnerabilidad y más cuando hablamos de este tipo de temas. Es muy diferente un creador que se sienta a hablar de estrategia digital o cómo hacer muñecos con plastilina o que te enseña algo, porque este tipo de plataformas también funcionan para uno educarse. De hecho, pues yo en YouTube he aprendido muchísimas cosas a través de otros creadores de contenido, pero cuando uno habla de su vida o habla de temas de la vida misma, pues no es tan fácil. Entonces también me sentaba y hablaba con otra gente y yo decía, más procrastinaba porque decía, cuando yo sea como él o cuando yo sea como ella en Instagram o cuando yo esté posicionada full en TikTok, voy a hacer entonces videos, cuando tenga el tiempo, cuando no me sienta tan cansada. Y lo más cómico de todo esto es que realmente uno nunca va a encontrar el momento perfecto para hacer las cosas. Entonces, si uno no empieza, nunca va a arrancar, o sea, eso nunca va a empezar. Y yo siempre lo asimilo al tema deportivo, y es como uno porque hace ejercicio, para verse más bello, para verse más saludable, otros lo harán por moda, bueno, digamos que cada persona tiene su razón de ser para hacer ejercicio, pero digamos, cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo lo hago por salud y por verme mucho mejor, por sentirme mejor conmigo misma, por sentirme más magnética, más linda, más empoderada, por cuidar mucho más mi cuerpo, por amarme primero a mí. O sea, si yo quiero amar a alguien, pues lo primero es amarme a mí misma, por hacer todo ese tipo de cosas. Era que empecé a hacer ejercicio. Pero ahora bien, si yo lo asimilaba a la creación de contenido, yo decía, bueno, ¿para qué lo voy a hacer si nadie lo va a ver? Si voy a tener dos o tres vistas. La procrastinación estaba ahí, el cansancio, la adicción, como estos personajes que inventé en mi cerebro que no me dejaban como evolucionar. Tanto el miedo al que dirán no era como mi problema, pero sí el tema era cómo lo voy a editar. La procrastinación estaba ahí full. El tema del miedo, obviamente, pues uno le da miedo exponerse de cierta forma y si nadie me ve, que es como a lo cual les quiero contar qué me pasó con ese tema puntualmente. Y entonces, digamos que Substack fue la puerta de regreso. Cuando yo estaba mirando redes sociales y yo decía, bueno, no quiero estar tan inactiva, quiero seguir creando contenido, obviamente, pero el video, de aquí a que me ponga a hacer un video, a que salga bonita, que salga perfecta, a que esté súper arreglada, que no esté cansada, que no llegue de trabajar y me ponga a grabar, eh, porque por eso amo la radio, pero aunque hoy en día la radio también ya la podemos ver, eh, era como
¿qué hago para conectar con las personas? Porque entonces estaba en Spotify, tenía por un lado los audios, por otro lado quería, en algún momento estaba escribiendo, o sea, como que tengo tantos talentos o siento que tengo tantas cosas que hacer que no sabía por dónde empezar. Y yo sé que a más de uno le ha pasado, como que sabe hacer tantas cosas que uno dice como, Dios, ¿por dónde empiezo? O sea, no sé por dónde arrancar, no sé por dónde empezar. Entonces resulta que algún día estaba buscando Blogspot en Google, de cómo tener el blog, y me gustaba mucho la época de los blogs, del MySpace, y me acuerdo mucho que en esa época yo escribía bastante en ese blog, que pues ya se me perdió, no sé, ya ni me acuerdo el correo con el cual lo había abierto. Y encontré esta red social que se llama Substack, se la recomiendo, si no la conocen, vayan por favor, es lo mejor del universo. Y ahí encontré un sitio con el cual me sentía muy identificada porque hablaba, leía mucho sobre arte, también sobre sexualidad, sobre comportamiento humano, sobre relaciones, sobre psicología, sobre comunicación verbal y corporal. Encontraba temas muy interesantes de diferentes creadores y dije, ok, este es un espacio en el cual pues puedo empezar también a hablar, pero de una manera diferente, que era, ¿qué? Pues escribiendo. Entonces empecé en Substack, y algo que me gusta mucho, aparte de hablar, de comunicar, de crear, pues era escribir. Entonces empecé a escribir algunos artículos sobre lo que me gustaba, sobre pensamientos que se me venían ese día, sobre alguna conversación que hubiese tenido con un amigo o alguna amiga, sobre alguna situación puntual. La escribía, llegaba y la escribía. Otras veces eran temas que de la nada se me venían. Soy una persona muy visual, entonces si veía una serie super hot en Netflix o en Disney Plus, que son como las dos plataformas que más miro, escribía sobre esa serie o esa película, y de todos esos sentimientos encontrados, hasta de sentimientos míos propios también, en algún momento llegué a escribir y empecé ahí en Substack a publicar y a publicar y lo subía en mis redes personales, en mis redes públicas, y empezaba poco a poco como a escribir y a publicar y yo decía, bueno, no es un video, pero es contenido propio. Y entonces así, aquí me quiero centrar en algo importante y es que había encontrado una forma de crear donde me sentía totalmente cómoda. Y era una forma de crear donde cada semana escribo sobre cualquier tema y se me facilitaba muchísimo. Entonces yo dije, esta fórmula no la siento tan ajustada, no la siento como esa presión de que tengo que subir el video, tengo que editar, tengo que, como todos esos personajes cósmicos que les había contado al inicio del video, sino que semana a semana pues iba escribiendo, publicaba cuando sabía que la semana siguiente iba a ser muy pesada, entonces dejaba programado el artículo que quería sacar y después pues lo subía, como que encontré un sistema, por decirlo así, que me permitía crear sin dejar de hacer pues lo que hacía en el día a día, pero que sí me permitía crear y seguir creando. Y entonces es aquí donde llegamos a YouTube nuevamente. Y es básicamente que por un tiempo me di cuenta que la escritura no me estaba dando lo que mi voz, mi manera de hablar, la manera de mis gestos, la manera de conversar, lo que una pantalla puede hacer cuando otra persona está al lado de estos dispositivos y que te puede ver, que puede interpretar, que puede entender y que tal vez esa persona se vaya en su carro, esté en el gimnasio, esté en cualquier lugar haciendo otra cosa, pero que te esté escuchando y diga, yo me siento totalmente identificado porque no puedo conectar de la misma manera. Y siento que YouTube sí me permite conectar con ustedes de otra manera muy diferente, que es viéndonos, que ustedes entiendan esos pensamientos que así como ustedes tienen miedos, yo también los tengo, que todos esos miedos o todos esos obstáculos mentales que uno se pone de que nadie me va a ver, todo el mundo me va a odiar, mejor me como un gusanito, la típica canción que creo que le cambié todo el sentido. Pero todo eso yo lo pensaba y en algún momento dije, yo siento que cualquier persona también se va a sentir identificada conmigo y es precisamente aquí donde yo me quiero centrar, como en, miren, de verdad, la voz de ustedes es súper importante, crean en ustedes. Yo siento que cuando a mí alguien me dijo, mira, tú tienes todo para crear contenido, estás bien, de salud, gracias a Dios, todo funciona bien, ¿por qué no lo haces? Así como lo haces para otros, también empieza a hacer las cosas para ti misma, ámate a ti misma, crea con, o sea, no crean, crear contenido no es fácil, pero entonces
Obviamente sigo en Substack, me gusta escribir mucho en Substack, de hecho los invito a que me sigan en Erika Íntima allá en Substack. Y acá en YouTube, poder tener esta relación con ustedes es muy clave para poder conectar de una manera diferente y hablar con él o con ella o con ustedes o con esa persona que esté ahí al otro lado de la pantallita y que también sienta que se siente como temeroso o temerosa de crear cosas y que se vayan a burlar o que la gente no los vea o que ustedes digan, bueno, pero le metí tanto tiempo eh, a este video y nadie lo vio. Créanme que no son las únicas personas. Hay muchas personas en el mundo que se dedican a crear contenido y videos y a veces el video que menos editado está, ¡pup!, es el que explota o el más editado, nadie lo ve. Y eso funciona mucho en este tema de creación de contenido, así que no se vayan a sentir como tristes o mal por eso, sino que eso sucede. Entonces, la invitación mía es esa, como crean en ustedes y adelante, que hay mucha gente que sí les gustaría escuchar su propia voz. Así que si tú también tienes algo, algún proyecto que llevas demasiado tiempo procrastinándolo o dejándolo ahí como en el cajón del cuando pueda, cuando tenga el mejor micrófono, cuando tenga la mejor cámara, cuando sea más linda, cuando me hagan la lipo, cuando, porque uno de mujeres así, en serio, uno tiene un montón de cosas ahí, o de hombres también, cuando me vea más guapo, cuando tenga la cara perfilada, cuando, en fin, yo siento que lo más importante es empezar. Lo que tú en este momento necesitas es empezar, crea. Hagan lo que yo hice al inicio y un tip que les doy, empiecen por la red social con la cual ustedes se sientan más cómodos. Yo empecé por Substack y fue por la red por la cual me sentía cómoda. Escribía cada semana cuando yo quería, publicaba, dejaba programado, escribía sin censura sobre cualquier tema. eh, y me gusta mucho porque puedo conectar de una manera pues totalmente diferente con esa comunidad. Y miren que poquito a poco he tenido muchos lectores, hay gente que ya me sigue, que se suscribe a mi newsletter, y así creo que también estoy empezando en YouTube poquito a poco, paso a paso, nos vamos conociendo, ustedes me conocen, yo los conozco y así funciona esto. Esto es como una relación, vamos como un trencito, poco a poco, pero haciéndolo. Porque si nosotros no lo hacemos, pues nadie lo va a hacer. Así que yo te invito hoy a que dejes de procrastinar y por favor empieza a crear. Empieza a hacer eso que tanto te apasiona, pero hazlo ya, porque tú no sabes cuándo va a ser la última vez. Así que es hoy o nunca. Y yo estoy empezando otra vez. Así que nos vemos en un próximo episodio, en un próximo video, aquí en mi canal de Erika Íntima. Chao, chao.